¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que el Señor te bendiga. Hoy vamos a comenzar con la clase número 2 de cómo leer mi Biblia. En el primer video aprendimos un poco, algo básico de cómo escoger tu Biblia, qué tipo de Biblia comprar. eh, Aprendimos un poco de por qué tienen diferentes nombres, ¿verdad? Y aprendimos que se refiere a quién tradujo la Biblia. Así es de que hoy vamos a continuar y quisiera explicarte que dentro de la ciencia, dentro de lo que Dios ha permitido que el hombre aprenda acerca de Dios, hay una rama que se llama la teología, posiblemente has escuchado de ella. La teología es el estudio a Dios y se deriva en dos palabras, la palabra teología que viene de teos y logos. Logos significa la ciencia o el estudio de, y teo, que viene de la palabra teos, que significa Dios. Entonces, la teología es la ciencia que estudia a Dios. Los teólogos estudian todo lo que se refiere a las escrituras, estudian los tiempos históricos, estudian con detalle preciso quién escribió, cuándo se escribió, hacia quién se dirigió, dividen los libros en proféticos, históricos, biográficos, etcétera. Ellos nos ayudan a tener una mayor comprensión de lo que es la palabra de Dios, la Biblia. Entonces, Dios es un Dios perfecto y en su misericordia el Señor es un Señor de excelencia. Así es que por lo que estudiar, conocer a Dios nunca termina, es algo que nunca termina. No hay quien diga, yo ya conozco toda la Biblia, yo sé exactamente todo, porque es algo que no tiene fin. Aprender nunca deja uno de aprender. Entonces, este es un curso muy básico, como dije, pero que sé que es de mucha bendición para nuestra vida. Entonces, acuérdate, la ciencia que estudia a Dios se llama teología. Aquí lo he puesto, teología. Y ya que has aprendido a leer tu Biblia, eh, algo que es muy importante es que no pases por desapercibida ninguna palabra. Nadie, algo te doy un consejo, cada que tú leas tu Biblia, acuérdate que nadie te corretea para leer más rápido. Nadie te va puchando, nadie te va correteando. Tienes todo el tiempo del mundo. Aprende a desmenuzar, a escudriñar las escrituras. Relájate, lee un enunciado, regrésate a ver si encuentras algo más. Y esta interpretación bíblica también tiene un nombre, se llama hermenéutica. La hermenéutica es una rama dentro de la teología que significa el arte de interpretar las escrituras. Hermenéutica, el arte de interpretar las escrituras. Cuando tú vas a un instituto teológico y te enseñan la hermenéutica, puedes pasarte 6 meses, un año, no sé cuánto tiempo, pero no menos de 6 meses, y te van a enseñar todos los principios de la hermenéutica, te van a enseñar las leyes básicas de la hermenéutica para que puedas aprender de una manera más profunda cómo interpretar la Biblia. ¿Por qué es tan importante saber interpretarla? Porque muchas veces, por una mala interpretación, sufrimos, sufre el pueblo de Dios, o también podemos crear una falsa doctrina, un falso movimiento por una mala interpretación bíblica. Así es de que te voy a dar algunos consejos, los más básicos, y también te voy a explicar un poco de cómo no cometer errores cuando leas tu Biblia. Número uno, acuérdate, tienes que orar antes de leer tu Biblia, y cuando la vayas a leer, abre tu corazón, humíllate delante de Dios y dile, Señor, habla a mi vida a través de esta escritura y que pueda entender lo que voy a leer. Sé que no vamos a ser unos teólogos profesionales al principio. Como dije, no te sientas mal, vamos a ir aprendiendo poco a poco a interpretar la Biblia. Entonces, dentro de lo que es la hermenéutica, siempre se te recomienda
que te hagas 1001 preguntas de lo que estás leyendo. Es decir, si estás leyendo un pasaje bíblico, pregúntate, ¿en qué tiempo se escribió esto? ¿A quién se lo estaban diciendo? ¿Quién era el gobernador en este tiempo? ¿Hacia quién fue dirigido? Etcétera, etcétera. Hazte muchas preguntas, y entre más preguntas te hagas, vas a ser un mejor intérprete de las escrituras. Por lógica, tienes que usar documentación anexa, por ejemplo, libros de historia, eh, artículos, libros que son paralelos conforme al tiempo en que se escribió, etcétera, etcétera. Geografía, también tienes que saber un poco de geografía, y todo eso te va a ayudar a interpretar mejor las escrituras, sabiendo de antemano que aunque haya sido en otro tiempo, hacia otras personas o hacia otra persona, también el Señor, a través de la misma palabra, siempre en alguna manera nos habla también al tiempo actual, haciendo cierto pasaje ejemplar para nuestra vida o para los días en que estamos viviendo. Es decir, no porque fue escrito hace 2000 años, ya no es para mí. Siempre Dios nos habla en un lenguaje hacia actual, en un lenguaje hacia nosotros para el día de hoy, de acuerdo a nuestras necesidades o simplemente de acuerdo a su voluntad, para que nosotros podamos ser mejores personas en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, ahora bien, cuando tú comienzas a leer la Biblia, acuérdate que en el Nuevo Testamento comienzas con los evangelios, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Toda la Biblia dice, el segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que es inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo, útil para redarguir, para enseñar, a fin de que el hombre sea perfecto. Entonces, están los cuatro evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y estos cuatro evangelios relatan todo el tiempo en que Jesucristo estuvo aquí en la tierra, desde el día en que nació hasta el día en que fue crucificado y después que ascendió al cielo, y aún cuando se apareció a los discípulos por 40 días después de haber resucitado. Entonces, todo eso lo vas a encontrar en los cuatro evangelios. Te vas a dar cuenta que los cuatro evangelios se repiten. Algunos tienen detalles que corroboran la descripción conforme al autor. Entonces, esto es bien importante y para allá voy. Vas a encontrarte con que en Mateo hay un capítulo que también está en Marcos y posiblemente también en Juan y también en Lucas. O posiblemente solamente está en Mateo y en Juan, o posiblemente está en Marcos y Lucas. ¿Por qué es esto? Porque los cuatro evangelios confirman que la palabra de Dios es veraz y eficaz. Es decir, cuatro autores diferentes narran con detalle lo que vieron, lo que vivieron durante todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros miramos que los cuatro autores coinciden con todas las cosas que hizo y dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no te extrañes si cuando acabes de leer Mateo, comienzas a leer Marcos y te encuentras con las mismas historias. Al contrario, esto te sirve para comenzar a usar un poco la hermenéutica y comenzar a interpretar mejor la Biblia. Entonces, cuando tú comienzas a leer Mateo y te encuentras con una historia, con un pasaje bíblico, y después lees Marcos y también lo encuentras, quiere decir que ese es un pasaje paralelo, así se le llama, o un versículo paralelo. Es decir, es un versículo que está escrito en otro libro y que corrobora o completa o da más detalles de un pasaje bíblico. Entonces a esto se le llama un pasaje o un versículo paralelo a otra escritura. Es decir, los dos hablan de lo mismo, pero dan iguales o diferentes detalles y hacemos más completa la comprensión. No podemos solamente interpretar la Biblia con un solo versículo. La Biblia se interpreta por sí sola, no necesita ayuda. Dentro de la misma Biblia
nos da las mismas respuestas, nos da el mismo cuerpo, la misma conclusión. La Biblia, esto es bien importante aprenderlo, se interpreta por sí sola, no necesitamos especular cosas. Eso no es bueno. No podemos añadir palabras a la Biblia. La Biblia no necesita que nosotros añadamos historias o interpretaciones que no son. Entonces, cuando tú lees un texto bíblico, tienes que saber y encontrar que haya otro texto paralelo que lo corrobore o lo complete para que tengas una interpretación correcta a la palabra de Dios. Nunca puedes basarte ni creer en una enseñanza que está basada en un solo versículo bíblico. Siempre debe de haber más versículos bíblicos que corroboren que tu interpretación es verdadera y está bien hecha en el nombre de Jesús. Entonces, vamos a dar unos pequeños ejemplos para que puedas aprender más. Cuando tú comiences a leer tu Biblia, por ejemplo, a mí me gustó mucho cuando comenzaba a aprender a leer la Biblia, eh, el encontrar palabras que quieren decir mucho. Por ejemplo, en Mateo, el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 25, dice así. Mateo, capítulo 1, versículo 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Está hablando de nacimiento Jesús. Ahora bien, si tú te das cuenta y solamente leemos un texto, no sabemos de quién está hablando. Y dice, pero no la conoció. Ahí es cuando tú comienzas con tu hermenéutica. ¿A quién conoció? ¿De quién está hablando que no la conoció? ¿Y qué significa conocer? Por eso es bueno leer diferentes traducciones bíblicas para muchas veces entender más fácil lo que está hablando. Entonces, en vez de leer el texto, leemos el contexto, es decir, nos vamos 1, 2, 3, 5, 10, 15 o al principio del capítulo de versículos antes para poder entender de lo que viene hablando y entonces entender el texto. Dicen por ahí que un texto fuera del contexto se vuelve un pretexto. Un texto fuera de contexto, es decir, si tú no lees todo el contexto, puedes interpretar muchísimas cosas que no son verdad, simplemente son tu especulación, tu imaginación, tu opinión, y entonces ahí entramos en problemas con Dios. Por eso tienes que leer el contexto, todo lo que está antes y después de lo que estás leyendo. Si nos vamos un poco antes, al versículo 23, dice, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Conocer en el lenguaje bíblico es tener relaciones sexuales. Entonces, cuando tú lees así, el versículo 25, conocer, por ejemplo, dice, pero no la conoció, no es que no la haya conocido como nosotros entendemos de que yo conozco a fulano, yo conozco a sutano, no se refiere a conocer de conocimiento, sino en el lenguaje bíblico, conocer se llama o significa tener relaciones sexuales. Entonces dice, pero no tuvo relaciones sexuales hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Por eso es que María fue virgen, porque porque José no tuvo relaciones sexuales con ella, se mantuvo virgen. Pero una vez que nació Jesucristo, dejó de ser virgen. Por eso es que ya no se le debe de decir la Virgen María, porque ya no es virgen. Ahora bien, no me debes de creer si yo nada más te doy un texto bíblico, porque es lo que estamos aprendiendo. Ahora bien, hay otra palabra que respalda lo que yo te estoy compartiendo que he aprendido. Ahí mismo dice
en el versículo 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, primogénito, y le puso por nombre Jesús. ¿Qué significa primogénito? Aquí es donde es bien bonito, bien importante la hermenéutica. ¿Por qué primogénito? ¿Qué significa hasta que dio a luz a su hijo primogénito? Primogénito significa el primero de varios. Primogénito, el primero de varios, quiere decir que María tuvo más hijos, porque Jesús fue su primogénito, el primer hijo. Ok, eso dice Mateo, pero habrá otro versículo que también nos ampare la escritura para que pueda ser veraz. Sí, vamos a San Lucas, capítulo 2, versículo